Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que creo a muchos les va a parecer revelador. Sí, es bastante potente. Es un capítulo de un manual de trading llamado Análisis Fundamental y Estructura Temporal del Mercado Financiero. Y la misión de hoy es bastante clara. A ver. Vamos a desentrañar cómo los traders profesionales conectan dos mundos que los novatos a menudo ven por separado. Sí, totalmente. Por un lado, las grandes noticias económicas, el por qué se mueve el precio, y por otro, el cuándo se mueve, o sea, el horario del mercado. Es que esa es la clave. El texto argumenta que no son dos mundos, son, digamos, dos caras de la misma moneda. Exacto. El análisis fundamental, las noticias, son el combustible. Sin ese combustible, el coche, que viene a ser el precio, pues simplemente no va a ninguna parte. Se queda parado. Claro, se estanca. Los eventos económicos son la causa, la fuerza que inyecta la energía para que el precio viaje de un punto a otro. Y el manual es muy directo. Dice que no entender esta sinergia es uno de los errores más caros que se pueden cometer. De los más caros, sin duda. Así que, si te parece, empecemos por el combustible, por las noticias. El mundo es un bombardeo constante de información, un ruido incesante. ¿Cómo propone el texto filtrar todo eso y no volverse loco? Bueno, la recomendación es muy pragmática y es, diría, el primer paso para poner orden. El manual sugiere usar un calendario económico, que es una herramienta básica, Sí, eso lo conocemos todos. pero filtrarlo de forma agresiva. O sea, ignorar todo el ruido de bajo y mediano impacto. Ok. Y centrarse exclusivamente en las noticias de alto impacto. Son las que suelen estar marcadas con 3 estrellas, 3 toros o en una carpeta roja, depende de la plataforma. Esas son las que de verdad importan. Exacto. Vale, eso tiene sentido. Menos es más. Pero aquí viene la parte que me parece que rompe un poco con la idea más simplista. La lógica de principiante, y yo me incluyo ahí cuando empecé, es noticia buena para el dólar sube. Noticia mala, baja. Claro, la lógica directa. Pero el manual dice que esto es casi una trampa de pensamiento, que la realidad institucional es mucho más retorcida. Mucho más. Y es un punto crucial del texto. Esa lógica de bueno suba, malo baja, es lo que las grandes instituciones esperan que piense el trader minorista. Ah, claro. Lo que realmente sucede, según el manual, es que estas noticias son, ante todo, catalizadores de volatilidad. Son la excusa perfecta para que los grandes jugadores, bancos, fondos, puedan ejecutar órdenes gigantescas. Órdenes que no podrían meter en un mercado tranquilo. Imposible. No sin mover el precio en su contra. Espera un momento. O sea que, según el manual, la primera reacción del mercado a una noticia es probablemente una trampa. Estamos hablando de manipulación deliberada. El texto usa esa palabra, manipulación. Describe cómo los movimientos iniciales en los primeros segundos son a menudo erráticos, falsos. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Están diseñados para barrer la liquidez, es decir, para activar los stop loss de los traders que entraron muy rápido en una dirección y también de los que estaban en la dirección contraria. Limpian por arriba y por abajo. Exacto. Una vez que han limpiado el mercado, con el camino más despejado es cuando inician el movimiento real, el sostenido. Es fascinante y, la verdad, un poco aterrador. Básicamente el manual te advierte, si eres el más rápido en reaccionar, probablemente seas el primero en perder. Esa es la idea. Y en todo este juego, el texto pone un foco casi exclusivo en el dólar estadounidense, el USD. ¿Por qué esa obsesión con el dólar? Porque el USD no es una moneda más. Es el centro de gravedad del sistema. El eje. El eje, sí, es la principal moneda de reserva, de comercio. Las noticias de EU no solo afectan a los pares con dólar, su impacto es sistémico. Una noticia fuerte en EU puede mover el dólar australiano contra el yen, por ejemplo. Afecta al sentimiento de riesgo global. Totalmente. Por eso entender los fundamentos del USD es entender el latido del mercado entero. Ok, entiendo el panorama. Entonces, vamos a desglosar esos latidos. ¿Cuáles son esos eventos macroeconómicos de EU que el manual dice que hay que tener marcados en rojo sí o sí? Claro, y el manual aquí es súper directo. En la cima de la pirámide, sin ninguna duda, están las tasas de interés. La decisión de la Fed, exacto.
Es lo que decide la Reserva Federal sobre cuánto cuesta el dinero. Es el concepto más fundamental. El texto lo explica muy fácil. El capital institucional, el dinero inteligente, siempre fluye hacia donde hay mayor rendimiento. Como el agua. Tal cual, si EO sube sus tasas de interés, su moneda se vuelve más atractiva, y eso genera tendencias que pueden durar meses o años. El precio del dinero, la base de todo. Eso mueve las grandes mareas. Pero, ¿qué dato miran ellos, los de la Fed, para tomar esa decisión? Supongo que ese es el siguiente en la lista. Exactamente. El segundo indicador clave es el IPC, el índice de precios al consumidor. La inflación en pocas palabras. Eso es, la medida de la inflación. Este es el dato que la Fed y todos los bancos centrales tienen en su pantalla principal. Si la inflación está muy alta, se ven presionados a subir las tasas para enfriar la economía. ¿Y el mercado se adelanta a eso? Al instante. Un dato de IPC más alto de lo esperado hace que el mercado anticipe futuras subidas de tasas y la moneda reacciona. Entiendo la conexión. Tasas es la acción, IPC es el detonante. Y luego el manual menciona algo que no son números, sino palabras. Sí, y este punto me parece brillante. Los discursos de la banca central, las conferencias de prensa del presidente de la Fed, del BCE. Las palabras de Powell. Exacto. A veces no cambia ningún número en la economía, pero una sola frase, un cambio en el tono, puede desencadenar más volatilidad que cualquier dato. El poder de la palabra. Inmenso. Sugieren si están más preocupados por la inflación o por el crecimiento, y el mercado reajusta billones de dólares en segundos. Parece que el mercado está colgado de cada sílaba que pronuncian. Me falta uno, el que tiene fama de ser el más salvaje de todos. El famoso NFP. Las nóminas no agrícolas. Sí, se publica el primer viernes de cada mes y mide la creación de empleo en EU. El manual lo califica como el dato que, históricamente, genera la mayor volatilidad intradía. Pura dinamita. Pura dinamita, movimientos de cientos de pips en un abrir y cerrar de ojos. Y sobre esa dinamita, el manual da un consejo operativo muy concreto, ¿no? Sí, y es una advertencia muy importante. Durante el NFP y noticias así, el spread, o sea, la diferencia entre el precio de compra y venta, se amplía de forma brutal. Los brokers se protegen. Claro, y esto significa que puedes sufrir un deslizamiento o slippage, que tu orden se ejecute a un precio mucho, mucho peor del que esperabas. ¡Qué peligro! Por eso la recomendación del texto es clara. O estás fuera del mercado, o si operas, usas órdenes con un margen mucho más amplio. Vale, ya entiendo el qué, las noticias, pero si no sabes cuándo pisar el acelerador, de poco sirve, ¿no? Y aquí entra la segunda parte del manual, la estructura temporal. Precisamente. El mercado opera 24 horas al día, y eso crea la ilusión de que siempre hay oportunidades. Pero el manual es tajante. Es una ilusión peligrosa. No todas las horas son iguales. Para nada. La clave es alinear tu operativa solo con los momentos en que los grandes centros financieros están abiertos. Ahí es cuando hay volumen, cuando hay liquidez real. Me gusta la analogía de pensar en el mercado como una ciudad. No tiene sentido intentar hacer negocios a las 4 de la mañana. Si quieres operar el dólar, tienes que estar atento cuando Nueva York está despierta. Están en sus mesas. Y el manual organiza el día en una especie de obra de teatro en 3 actos. Me gusta eso. Cada sesión con su propia personalidad. Exacto. Entonces, la sesión de Asia sería el primer acto, donde se prepara el escenario para el drama que viene después. Totalmente. El primer acto es la sesión asiática centrada en Tokio. El manual la describe como un periodo de acumulación. De consolidación. Eso es. Generalmente el volumen es muy bajo, sobre todo en pares como el euro-dólar. El precio se mueve de lado en un rango muy claro y estrecho. La calma antes de la tormenta. Pero esa calma no aplica a todos, ¿cierto? El texto hace una distinción. Sí, es una excepción clave. Si estás operando pares con el yen japonés, el dólar australiano o el neozelandés, esta sesión es tu prime time. Claro, sus mercados están abiertos. Exacto. Puede haber noticias y tendencias. Pero para el resto, la función estratégica de Asia es otra. Crear los máximos y mínimos de ese rango. Y aquí está lo interesante. Esos niveles a menudo se convierten en los objetivos de liquidez, como imanes para el precio. Asia pone la mesa, acumula energía y marca los límites. Y después de esa calma llega el caos organizado de Europa. El manual describe la apertura de Londres como un momento casi violento. Es que lo es.
Entramos en el segundo acto, la sesión europea o de Londres. La dinámica cambia radicalmente, y el texto destaca dos momentos. El primero es la apertura de Frankfurt, a eso de las 3 a.m., hora del este. ¿Y qué pasa ahí? A menudo, este momento genera lo que se llama un falso movimiento, una primera puñalada, usualmente en la dirección contraria a la que tomará el precio el resto del día. ¿Una manipulación para engañar? Para inducir a los traders a tomar el lado equivocado justo antes de que empiece la verdadera fiesta. El primer engaño del día. Pero, ¿cómo distingue un trader novato ese falso movimiento del real? ¿O la clave es simplemente la paciencia? La clave es la paciencia. El manual no propone adivinar, propone esperar. Porque a una hora después de Frankfurt llega el evento principal, la apertura de Londres, la hora de la verdad. Exacto. Y este momento suele marcar el inicio del movimiento direccional y verdadero del día. Londres es la capital mundial del Forex, mueve más del 40% del volumen diario. Cuando Londres abre, el mercado muestra sus verdaderas intenciones. Entonces, si Asia consolida, Londres se expande, a menudo tras una cacería de stops. Y justo cuando la tendencia de Londres parece establecida, América se despierta. ¿Qué pasa entonces? Ahí llegamos al tercer acto, la sesión americana, Nueva York. Y aquí el concepto fundamental que introduce el manual es el del cruce u overlap. El solapamiento. Sí, hay una ventana de unas 4 horas, normalmente de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora del este, en la que los dos gigantes, Londres y Nueva York, están abiertos a pleno rendimiento. El momento de máxima potencia. Es el periodo de máxima liquidez de todo el día, el prime time del mercado global. Donde las dos ciudades más importantes están luchando y colaborando a la vez. Exacto. Es cuando las tendencias que se iniciaron en Londres suelen recibir un segundo impulso y se confirman. O, si hay noticias de EUS, es donde pueden ocurrir los giros más violentos. Es el clímax. Pero ese clímax no dura para siempre. El solapamiento termina y Londres se va a casa. El manual habla de un fenómeno particular que ocurre ahí, el cierre de Londres. Sí, y es un patrón que, una vez que lo conoces, lo ves por todas partes. Alrededor de la 1 de la tarde, hora del este, el volumen de Londres desaparece del mercado de forma abrupta. ¿Y eso qué provoca? El texto señala que es extremadamente común ver reversiones o retrocesos importantes. Si, por ejemplo, el eurodólar ha subido con fuerza todo el día, es muy probable que cerca del cierre de Londres veamos una corrección a la baja. Los operadores europeos toman sus ganancias. Exacto. Es como si el mercado exhalara después de haber inhalado con fuerza. Entendido. Tenemos el qué, que son las noticias, y el cuándo, las sesiones. Esto nos lleva a la parte práctica. ¿Cómo se une todo esto para tomar mejores decisiones? Aquí es donde el manual une los dos conceptos. Y la idea central no es adivinar, sino algo mucho más poderoso. Esperar el momento oportuno, con una base probabilística. Poner las probabilidades a tu favor. Exacto. Y lo desglosa en 3 capas de aplicación. La primera es la más básica, pero fundamental. A ver. La definición de horarios de operativa. Suena simple, pero es revolucionario para un trader que empieza. Te permite concentrar tu energía únicamente en las ventanas de tiempo donde estadísticamente ocurren los movimientos. Evitar el desgaste de mirar una pantalla que no se mueve. Exacto. Es operar menos para operar mejor. Tiene todo el sentido. Dejar de luchar contra el mercado y fluir con él. ¿Cuál sería la segunda capa? La anticipación de la narrativa del día. Ya no solo sabes cuándo operar, sino qué esperar. Te da un mapa de ruta. Eso es. Si ves que Asia ha formado un rango muy limpio, puedes anticipar que Londres buscará romperlo, quizá después de un falso movimiento. Si Londres ya generó una tendencia muy fuerte, puedes anticipar que Nueva York o la continuará o la revertirá al cierre. Te permite pensar un paso por delante. Ok. Y la última pieza del rompecabezas, la confluencia. Suena como el santo grial. Unir el mapa del tiempo con el combustible de las noticias. Esa es la pregunta clave. Y nos lleva a la tercera y más importante capa. La confluencia. Ajá. El manual insiste en que ni las noticias ni las sesiones son, por sí solas, una señal. Son filtros. Filtros de probabilidad. El verdadero poder reside en su combinación.
Una configuración técnica perfecta en tu gráfico tiene una probabilidad de éxito exponencialmente mayor si se produce a las 4 de la mañana en la apertura de Londres que si aparece a las 10 de la noche en mitad de Asia. El tiempo y el contexto validan la señal. Ahí está, la confluencia de un catalizador, que es la noticia, en un momento de alta liquidez, la apertura de sesión. Es la receta que busca el trader profesional. Entonces, para resumir la gran idea de este material, el trading profesional, según esta visión, tiene menos que ver con buscar patrones mágicos y mucho más con ser un detective. Me gusta esa analogía. Implica entender la historia económica que cuentan las noticias y, crucialmente, ser un maestro del tiempo, sincronizándose con el reloj de las grandes instituciones. Es una fusión de macroeconomía, psicología y una gestión casi milimétrica del tiempo. No podría haberlo dicho mejor. Es pasar de ser un jugador que reacciona al precio a ser un estratega que entiende las fuerzas que crean esos movimientos. Y para cerrar, el texto nos deja con una reflexión que creo que lo cambia todo. Adelante. Plantea una pregunta importante. Si este manual revela que las noticias de alto impacto y las aperturas de las sesiones son herramientas que las instituciones usan para generar volatilidad y, bueno, liquidar a los operadores menos informados, Sí. ¿cómo cambia la perspectiva de un trader al pasar de ser una posible víctima de esa manipulación a convertirse en un observador que no solo la anticipa, sino que aprende a utilizarla a su favor? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que creo